Amados hermanos, el Eterno les bendiga mucho. Les quiero compartir el capítulo 53 del libro de Isaías. Este es un capítulo muy importante ya que habla de nuestro Mesías, de Yeshua. En el capítulo 52, en el verso 13 al 15, le voy a leer primero para que entendamos el contexto de lo que sigue, que es el capítulo 53, y yo lo voy a ir compartiendo por parte, porque quiero ir tocando algunas profecías para mostrar que nos habla de Yeshua y no pues de Israel, porque pues aquellos que niegan a Yeshua se lo atribuyen de que está hablando de Israel. Entonces vamos a leer estos versos 13 al 15. Dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y aquí cuando habla del siervo, está hablando de el siervo sufriente de Elohim, al que él envió. Y en el capítulo 42 nos habla de este siervo, en el capítulo 49, y es como que va continuando, y hay muchas profecías en Isaías de Yeshua, pero vamos a llegar aquí a este punto, donde dice que él va a ser puesto muy en alto. Entonces, el verso 14 dice: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, aquí estamos mirando de que así como se asombraron de la manera que fue desfigurado su rostro, su parecer, y lo que le hicieron, de la misma manera se asombrarán cuando ellos comprendan las naciones de que está hablando de Yeshua. Miren que habla de alguien que es ciego y es sordo, porque dice: verán con sus ojos y entenderán lo que no habían oído. Y no es que no lo habían oído, sino que sus oídos estaban cerrados y ahora van a entender, van a comprender. Entonces comienza haciendo una pregunta. Y de este capítulo es que vamos a hablar. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a leer solamente los 2 primeros versos, luego yo voy a seguir compartiendo los demás. Y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Hace una pregunta. Le voy a leer el verso 2. ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Entonces vamos a analizar el primer verso. Dice: ¿quién creyó a nuestro mensaje? Esta palabra creyó es la palabra hebrea amam, que tiene que ver con algo que es verdadero, cierto, firme, y que debiéramos creer, debiéramos conocer, aceptar. Entonces, tiene que ver con Yeshua, que es el amén, y con emuná, que es fe. O sea, todo es la raíz de lo que es la palabra, de lo que es creer y obedecer. El amén, porque Yeshua es el amén y es la raíz de David. Entonces luego dice: a nuestro mensaje. ¿Quién creyó? Entonces, esta palabra mensaje en hebreo es shemuá, que significa nueva. O sea, está hablando de la noticia, las buenas nuevas. ¿Quién creyó? También esta palabra shemuá es fama, pregón, doctrina, algo oído. Y dice la Escritura que todos hablaban de Yeshua y todos escucharon, pero hace una pregunta: ¿quién creyó?
Hasta el día de hoy seguimos escuchando la doctrina, la noticia, las buenas nuevas y la pregunta es, ¿quién ha creído a esta noticia? ¿Quién ha creído a Yeshua? ¿Quién? Luego dice, ¿y sobre quién? Vuelve y pregunta, ¿quién? ¿Sobre quién se ha revelado? O sea, manifestado, que es la palabra hebrea galá, algo que se manifiesta. Algo que tú tienes que comprender sobre quién se manifestó el brazo. Cuando tú ves la palabra brazo o diestra en la Biblia, se refiere a poder, a quien se le ha entregado un poder. Sobre quién se ha manifestado, dice aquí, el brazo de Elohim. O sea, aquí está hablando de a quién se le entregó, se le otorgó ese poder. La palabra hebrea para brazo, que es más común como la diestra, es la palabra yamín. Pero aquí no usa esa palabra, aunque también significa brazo, porque aquí nos va a hacer entender algo más. Es la palabra seroa, que es como un brazo estirado para sembrar, ya que tiene que ver con semilla, con palabra. Esta palabra seroa también es un símbolo de fuerza, que viene de la palabra sará, del hebreo 22:3:2, que significa sembrar, plantar. Saben que con la mano y con el esfuerzo es que tú plantas. También es concebir, ya que cuando él siembra la palabra, la simiente, ¿verdad? La semilla, tú vas a nacer de nuevo. Entonces, como concebir, dar fruto, también es promesas y tiene que ver con Efraín, la multitud de las naciones, ya que el nombre de Efraín viene de la palabra para, que es fructífero, dar fruto, multiplicar, ser muchos, y de Efraín dice que viene la escritura en Génesis 48, la plenitud de las naciones gentiles. Entonces, él siembra esa palabra, él es el que viene a sembrar la verdad, hacer la voluntad en el poder del Padre. Por eso dice que sobre quien se ha manifestado, revelado el poder, el brazo, aquel que va a extender su brazo para sembrar la semilla, la verdad en los corazones, para cambiar ese corazón y que ocurra el nuevo nacimiento. Entonces también es el que nos toma de la mano. Él es que lo hace todo, él siembra, ¿verdad? Y él hace nacer, él hace crecer. Entonces, con su poder, ya que es un símbolo de fuerza. Entonces, él viene a cumplir para el día grande profetizado que se le llama el día de Jezreel. Y esto también del día de Jezreel tiene que ver con los juicios que se vienen, porque a él se le ha dado el juicio. En Oseas 1, en el verso 11, dice, y se congregarán, se reunirán. Y congregar es como una iglesia, una congregación. Los hijos de Judá, o sea, los judíos, las tribus del sur, y los hijos de Israel, o sea, las tribus del norte, como está profetizado en Ezequiel 37, las dos varas, los dos palos unidos, que nombran un solo jefe, como está profetizado en toda la Escritura. Pero ya por mencionarle algo, pues Jeremías 31, el nuevo pacto, que está en Hebreo 8, del 8 al 10, yo lo menciono porque hay que confirmar la Escritura con la misma palabra. Entonces dice que los hijos de Judá y los hijos de Israel se van a congregar como un solo pueblo. Y la palabra que usa aquí es juntos, que en hebreo es yahad. Quiere decir que están en armonía, una misma mente. Ya no las divisiones que hay hoy, sino que van a estar unidos mente y corazón y voluntad. Y que ellos van a nombrar un solo jefe. Aquí la palabra jefe es Rosh, que significa cabeza, brazo, de nuevo, príncipe, gobernador. Está hablando de la cabeza de la congregación, de la iglesia, que es Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Y dice que subirán de la tierra, ¿verdad? Vamos a reinar y gobernar con él porque el día de
Yisrael será grande. Y la palabra aquí para grande es gadol, alto, excelente, maravilloso, magnífico. Esta palabra Yisrael significa Elohim sembrará. Entonces, esta tiene dos palabras, el de Elohim y otra vez Sara, que es el Strong 2233, que es la misma palabra de donde viene el brazo que siembra la semilla, ¿verdad? Que de quién se ha manifestado el brazo, que les dije que esta palabra significa Zeroá, que es un brazo estirado para sembrar, de Sara. Entonces, el que siembra es el que hace nacer. Entonces, por eso dice que el día de Yisrael será grande, ya que la tierra será llena del fruto de Jacob. Eso está escrito en Isaías 27. Y también, Oseas 14 dice, de mí será hallado el fruto de Efraín, de Israel, que hoy está en pecado, pero que también, Oseas 13 dice que le vendrán los dolores de parto, porque es un hijo no sabio, porque él retiene el parto, pero que él lo ama a Efraín, que son pueblo, raza, lengua y nación, y dice que él lo va a librar de la muerte y del Seol. Entonces será hallado su fruto. Entonces Yeshua es el que siembra, es el que concibe, el que da los hijos, el que hace nacer, él es la partera, él es el que los cría para que Efraín sea fructífero, mucho fruto, y de ahí sale pues Apocalipsis 7, esta gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación que pasan por la gran tribulación para ser lavados y limpios en la sangre del Cordero, que es el pacto, el nuevo pacto, que es la ley, en la mente del corazón. Ahí se terminan todas estas doctrinas falsas, desviadas, apóstatas, que hay cantidad de cosas mentirosas que se están predicando hoy. Entonces, todo eso va a desaparecer para que seamos entonces un solo pueblo, un solo jefe, y el día de Yisrael será grande, alto, maravilloso, magnífico. Entonces, esta palabra Yisrael, ¿verdad?, que tiene que ver con esta palabra Sara, tiene relación a Sera, que es la semilla, la descendencia, los hijos de Abraham, a quien se les hizo la promesa, el linaje de Israel. Entonces, ese es el verso 1. Ahora vamos al verso 2. Dice, y subirá como renuevo. Esta palabra para renuevo aquí es yonek y significa una rama de un árbol caído y brotando. Y viene de la palabra yanak, 32:4-3 del hebreo, que significa amamantar, dar leche, criar, una nodriza. Entonces, Yeshua es quien nos cría, quien nos da la leche, como una madre que amamanta. O sea, la leche es la palabra. Entonces, Yeshua nos amamanta como la madre a un niño. Por eso vemos de que Él toma a los corderos y lo pone en su pecho. Él es quien nos da la palabra. Dice Primera de Pedro 2, versos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hoy hay mucha leche aguada, adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Adón. Entonces aquí nos está hablando de que deseemos esa leche no adulterada, del mismo Yeshua, que Él nos alimente, que es su palabra. Salmos 8:2 dice, de la boca de los niños y de los que maman, que es la palabra aquí, yanak, la misma de amamantar, de donde viene la palabra renuevo, la rama de un árbol. Yeshua es el renuevo que nos va a dar la leche espiritual, la palabra verdadera, quien vino a sembrar la simiente, la palabra, para que seamos fructíferos, para cumplir lo ya profetizado y alcanzar esa bendición, esa promesa. ¿Ven cómo todo está ligado? Entonces,
aquí en este Salmo 8, ¿verdad? Dice que de esos niños y de los que maman esa leche, Él ha establecido. Esta palabra establecido es la palabra hebrea yasat. Y de ahí viene la palabra shod, donde tú te sientas con Él, donde tú consultas con Él y donde Él te revela su secreto. Esa intimidad que forma ese cimiento fortalecido, que es la leche espiritual, para que tú puedas, con la roca, que es la Torah, la ley, puedas edificar. Y Él es quien te edifica. Entonces dice que cuando te sientas con Él, dice que entonces hay una fortaleza en ti. Esta palabra que se usa aquí, donde dice que de los niños, porque dice que le ha revelado su verdad a los niños y que realmente a los sabios le escondió este secreto. Entonces a los niños Él está revelando estas cosas y dice que entonces esa es la fortaleza, que es la palabra hebrea os, que significa ser confirmado, ser resistente, endurecerte, poderío. O sea, los niños y los que maman esta leche espiritual no adulterada es donde Él hace este fundamento para levantar, para edificar, porque tú eres edificado para edificar a otros, haciendo esta fortaleza, ¿verdad? Por causa de mis enemigos, para exterminar a los enemigos, que es la palabra ahí Shabbat, como el Shabbat semanal, que es hacer callar o terminar, ponerle fin, quitar al enemigo, consumirlo, y al vengativo. Fíjense que tenemos una guerra espiritual, el enemigo se levanta y ¿qué él hace? Que a los niños, a los pequeños, Él escoge para crear una fortaleza y a esos niños usa para combatir contra el enemigo que se levanta. Entonces, ¿por qué? Porque hoy los sabios de este tiempo, pues no conocen estas cosas, se le ha sido oculto a ellos y se le ha revelado a los niños. Eso está escrito en la palabra. Ok, este verso lo mencionan también en Mateo 21, en el verso 16, dice que cuando Yeshua entró al templo, que estaba todo contaminado, dice que en el verso 3 escrito está mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto de que su casa será llamada, está hablando de un futuro, lo podemos encontrar en Isaías 56, 7, donde nos habla de su ley, de aquellos que guardan el día de reposo, que guardan sus mandamientos, que van a subir a su casa, porque su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, porque todos los pueblos subiremos a celebrar pues la fiesta de Sukkot, dice la Escritura en Zacarías 14, que es la boda del Cordero. Así ampliamente, solo mencionando esto porque ustedes saben que hay miles de personas, pues millones, que dicen que la ley fue abolida, cuando aquí el mismo Yeshua está hablando de que su casa será llamada en un futuro y que en Isaías 56 dice que la salvación y la justicia está por venir y que bienaventurado aquel que guarde el día de reposo, aquel que guarda sus mandamientos y que no diga el eunuco, el extranjero que lo apartó de su pueblo, o sea, como que la ley no era para ellos. ¿Por qué? De Sión saldrá la ley y la palabra, o sea, su reino se va a gobernar por su Torah. Entonces hay una ceguera espiritual porque ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Quién ha creído a la doctrina verdadera? Pues vemos hoy que hay mucha apostasía, pero este es el tiempo de la Babilonia, de la confusión, pero para eso está la palabra, para que la examinemos. Si alguien que escucha este mensaje todavía cree que la ley fue abolida, vaya y lea Isaías 56. Y ahí va a ver de que Yeshua hace mención de ese texto aquí. Y Yeshua no miente, lo que él habló es verdadero. Entonces dice en el verso 14 que vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hoy hay muchos ciegos y muchos cojos que él quiere sanar con la verdad, con la palabra. Entonces dice que vinieron los principales sacerdotes, vinieron los religiosos.
y los escribas, y dice que viendo las maravillas que hacía y a los muchachos clamando en el templo y diciendo Hosanna al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, recuerden que esto de amamantar de los niños tiene que ver con el renuevo, de que Yeshua es el renuevo de este árbol caído, y también habla de una tierra seca donde no hay aguas. Entonces, Él es esas aguas de vida eterna. Recuerden que el que cree en mí, dice Yeshua, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, en Isaías capítulo 11, verso 1, nos habla de que saldrá una vara del tronco de Isaí y que un renuevo o un vástago retoñará de sus raíces. Aquí la palabra para renuevo o vástago es netzer. Y recuerden que Yeshua es la raíz de David, tierra seca, desierto, y donde sube este renuevo. Entonces, de ahí viene también la ciudad donde él creció, Yeshua de Nazaret. Netzer, la misma palabra, un brote, y un brote de un árbol caído en tierra seca donde nosotros somos injertados para crecer y alimentarnos de la rica savia del olivo y luego nosotros pues dar fruto. Entonces por eso a Yeshua le llamaban Yeshua Nazareno, de Nazaret, cumpliendo la profecía. Y aquí conectamos con muchos otros versos que se refieren a Yeshua como el renuevo. Y recuerden que le estoy hablando de este verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del renuevo. Zacarías 3:8, aquí yo traigo el renuevo. Jeremías 23:5 dice que él va a levantar un renuevo justo del linaje de David, que reinará como rey. También raíz se refiere a la raíz, a la familia de David. Y, como les dije, una tierra seca que está en espera de la redención de las aguas de vida eterna. Ahora, donde dice que no hay hermosura, que no hay atractivo en él, lo que quiere decir que aunque él es un rey, ¿verdad? Como Salomón, que debería tener bellezas, lujos, majestad, pero realmente él vino como un siervo humilde. Por eso en Zacarías, en el capítulo 9, en el verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, se está hablando de un rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, Yeshua no vino como normalmente vendría un rey. Y fíjense que luego se burlaron de él cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le pusieron el manto escarlata. Entonces le pusieron que es rey de los judíos en tono de burla, pero realmente él es el rey prometido, el cual no traería ninguna hermosura, atractivo, sino que vendría siendo humilde, común, lo cual nadie creería, ay, ¿cómo va a ser que ese es un rey? Entonces, también este es el mismo renuevo que vemos en el Salmo 80. Le voy a leer del verso 14 y 15. Dice, oh Elohim de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. ¿Quién es la viña? La casa de Israel. Dice, la planta que plantó tu diestra, el brazo de poder. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? Aquel que vino a sembrar la planta que plantó, la viña, la casa de Israel. Él plantó esa verdad en los corazones para que nosotros pudiéramos nacer del agua y del espíritu para dar fruto. Entonces, el renuevo que para ti afirmaste.
O sea, Yeshua es el renuevo. Miren lo que dice el verso 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. ¿Estás mirando? Y luego que dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Adonai, Elohim de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Quién es el resplandor de la gloria? El rostro del Eterno, del Padre, es Yeshua. Entonces, resplandecer su rostro para que podamos ser salvos, que es la palabra Yashá, de donde viene Yeshua, salvación. Entonces, para poder ser salvo, haz resplandecer, que es la misma oración del Cohen Gadol para los hijos de Israel. Entonces, le hago toda esta conexión para que vea, ¿verdad?, cómo nos habla de este renuevo. Ahora, otro punto que aquí en el Salmo 80 para la palabra renuevo es la palabra hebrea ben, 11:21, que se refiere a hijo, o sea, el hijo de Elohim. Entonces, también menciona aquí el hijo de hombre, o sea, Yeshua, hijo de Elohim, que se hace hijo de hombre para venir a sembrar. Recuerden que en Isaías 53 es la palabra Yanak, que tiene que ver con el que nos viene a amamantar, a dar la leche, a hacernos crecer el alimento espiritual, y que teníamos en Isaías 11, el renuevo es la palabra Netzer, que está conectado con un brote, un renuevo. Todo significa un renuevo, pero tiene diferente contexto. Pues aquí les voy a mostrar el contexto de Salmo 80, que nos habla del hijo de la diestra, ¿verdad? El que trae la palabra, el que nos restaura, el que vino a sembrar la planta que plantó tu diestra, porque Yeshua se fue para volver hasta que nazca la que tiene que nacer, y eso lo vemos en el libro de Miqueas también, porque vamos conectando. Todo está relacionado a Yeshua. Yo le voy a leer el Miqueas para que vean lo que le estoy hablando. Entonces, aquí el contexto del Salmo 80 de este renuevo, que es Ben, es 11:21, es el hijo como constructor de familia. También esta palabra para Ben se refiere no solamente a un hijo afligido, usted lo puede buscar, pero también un corderito, porque él es el cordero. También un edificador, porque él viene a edificar la casa. También es ungido y vástago. Y esta palabra ven viene de la palabra baná, 11:29, que significa albañil, constructor, poner un cimiento, alguien que viene a restaurar, a reparar, también es un maestro, y reedificar. Recuerden que Yeshua se le llama pues el carpintero. Y un carpintero también pues hace cosas, prepara cosas, repara, restaura. Pero bueno, Yeshua es ese albañil. Entonces él plantó esa planta y él es el renuevo que Elohim afirmó. Y por último, ya para terminar, estos son los dos primeros versos. Le voy a leer en Miqueas, en el capítulo 5, en el verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor, gobernador, rey en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará, o sea, él viene, se va, los va a dejar hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, o sea, el tiempo de la tribulación, de los dolores de parto, de Efraín, que es pueblo, raza, lengua y nación, para poder congregar a Israel y Judá para el día grande de Yisrael, donde se va a ver esa multiplicación, porque nacerán los hijos que él
amamanta, que él cría, que él hace nacer. ¿De dónde me salieron estos? Como dice Apocalipsis 7, ¿dónde estaban estos? Y en Isaías dice, ¿quién me crió estos? ¿De dónde salieron? Los crió Yeshua en las naciones. De él será hallado el fruto, porque él les hará nacer, porque él sembró. Sembró, y recuerden que él amamantó, sembró, hizo crecer, y dice que lo va a dejar hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y bueno, y hay mucho. Pero miren, aquí dice en el verso 7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Elohim, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Si se fijan, una tierra seca que recibe agua, que se siembra una semilla, va a dar fruto. Y el rocío también hace que nazca de la tierra. Entonces, todo esto tiene que ver con siembra, lo que él plantó, la palabra, el nuevo nacimiento, dar a luz, recogerlo. O sea, la escritura es hermosa, es perfecta. Él nos muestra de una manera así como la agricultura. Recuerden que somos como el trigo que él recoge en su granero. Somos la planta, la viña, la casa del norte, la cual él viene a buscar. Yeshua es el renuevo, ¿verdad? Que él levanta para luego unir y hacer esta unión de la casa de Israel y de la casa de Judá, ¿verdad? Y recuerden que dentro de la casa de Israel están las naciones, juntos todo como un solo pueblo para reinar con Yeshua eternamente y para siempre. Entonces, bueno, estos son los primeros 2 versos de Isaías 53. Ya aquí hago la pregunta, ¿quién ha creído a esto? ¿Quién ha creído a este anuncio? A esta verdad que está en toda la palabra. Porque estos 2 versos nos llevan a muchísima escritura. Lo que pasa es que yo no lo quiero alargar mucho más, pero ya con eso es suficiente. Y es increíble que todavía hay personas que escuchen esto y lo nieguen. Es increíble. Pero bueno, el Padre tenga misericordia de nosotros, la verdad, porque la palabra está ahí y la podemos solamente pedirle al Padre que nos revele, que nos enseñe. No es tan difícil, hay que tener un corazón dispuesto. Eso es todo, abrir tu corazón y decirle, Padre, que tu Espíritu me guíe a toda verdad. Y Él lo hará. Porque Él está revelando a sus hijos todas estas verdades para que nos afirmemos en la doctrina verdadera, en la ley, en la Torah, el nuevo pacto, la ley en la mente, el corazón. O sea, que podamos entender las maravillas de su ley, porque es maravillosa la palabra. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.